Bienvenidas y bienvenidos al lugar en donde exploramos nuevas perspectivas. Y es que a veces nos enredamos en pensamientos repetitivos que nos mantienen atrapados. Pero si salimos de ellos nos daremos cuenta de que hay un mundo esperando a que aparezcamos, existamos, brillemos y evolucionemos. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar de regreso en el estudio. Pasaron varias semanas, más de un mes. Y ya me decían, ¿qué pasa? ¿Por qué no grabas episodios? La verdad es que había andado como loca con el trabajo. Y más allá de que no tenga tiempo, porque todos tenemos tiempo, no me daba el espacio mental. O sea, estaba tan clavada en la chamba y en que saliera bien el trabajo que quería, cuando regresara al estudio, que fuera un buen tema y que pudiera yo dedicarle el tiempo que se merece cada episodio. Como muchos de ustedes saben, si me siguen en redes sociales, hace algunos días tuve la fortuna de estar dando un discurso en la plaza principal aquí en León sobre la importancia de la democracia y de salir a votar este próximo 2 de junio. Y entonces estuve interactuando mucho con la comunidad que se ha formado en mi cuenta de Instagram. Y dentro de las personas que opinaron y que me compartieron algunos tips y algunos consejos, pues está la invitada del día de hoy. En cuanto me dijo, vivo en México, pero voy a ir a León, pero dije, necesitamos grabar un episodio, porque más allá de toda esta concientización que sabemos que existe sobre la importancia de ir a votar, yo, Sofía, como ciudadana, tengo muchas preguntas. O sea, la primera es, ¿por qué mucha gente odia, y me atrevo a decir, odia tanto el actual gobierno y lo critica tanto, y muchos nos vamos sobre esa línea? Y porque hay gente que dice que el gobierno que tenemos ha sido el mejor gobierno en la historia de nuestro país, y hay cosas que no me hacen sentido, porque creo que si algo ha sucedido en los últimos años es que se ha polarizado muchísimo. Lo platicaba ahorita con nuestra invitada, que en breve les presento. Se ha polarizado muchísimo la opinión de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos. Hoy gente de la coalición dice que quien vota por Morena es ignorante, y gente de Morena dice que quien vota por el PRIAN es gente privilegiada y corrupta, y entonces no llegamos a puntos de encuentro, no llegamos a puntos en común, y creo que los más perjudicados con esto estamos siendo los mexicanos. Entonces, la intención de este episodio no es convencer a nadie de absolutamente nada, ni siquiera voy a mencionar yo mis preferencias políticas. La intención es que salgamos a votar lo más informados posibles, que entendamos en dónde estamos parados ahorita y qué es lo que tenemos que hacer para que el siguiente sexenio nos ayude a nosotros a vivir una vida más plena en un país más próspero, con menos corrupción, con menos violencia, con más medicamentos, con mejores instalaciones educativas para los niños y todo lo que nosotros deseamos para este país. Entonces, para platicar de esto, hoy les presento a Vieika. Como les decía, se acercó a mí a través de Instagram, me empezó a compartir algunos podcasts, algunos libros, y a partir de ahí empezamos a platicar. Cuando me platicó que venía aquí a León, dije, tienes que estar, porque dentro de su currículum algo que me llamó la atención es que ella es la directora comercial de la Embajada de Malasia en México. Entonces, su visión, lejos de ser solamente como micro, es macro, y creo que eso es mucho de lo que nos hace falta también para entender muchas cosas, desde el Tratado de Libre Comercio que ha sucedido, todo lo que ha pasado en las relaciones internas e internacionales de nuestro país. Entonces, sí, bienvenida, Vieika. No, Sofía, pues estoy súper feliz de estar aquí en este podcast, más porque digo, yo vivo en Ciudad de México, pero soy leonesa, panza verde, de corazón. Y pues como dices, o sea, lo más importante es abrir estos espacios, independiente de los temas que normalmente abordan, o en este caso tú, pero que se abran estas mesas de diálogo, pues para abordar algo que directamente nos repercute a todos los mexicanos. A lo mejor el tema es muy satanizado, estigmatizado inclusive, o sea, no hables de política, ya sabes, ni de religión, ni de política, ni de fútbol, porque normalmente pues se presta mucho a la confrontación, pero lejos de eso, o sea, creo que estamos en una situación muy grave en el que tenemos que ser conscientes y, como dices, informarnos, lejos de normalmente lo que se ve en las escuelas, ¿no? Pues nuestro compromiso como ciudadanos es nada más ir a votar. O sea, yo creo que ya tenemos que romper eso, porque
tenemos que informarnos, ver qué propuestas, qué nos conviene, exigir a los gobernantes inclusive. O sea, ya no nada más nuestra función o nuestra obligación o responsabilidad cívica como ciudadanos es el ir a votar. O sea, creo que ya tenemos que cambiar ese discurso y informarnos, exigir, involucrarnos en todo lo que repercute, porque al final, directamente, pues tiene que ver con todos los servicios que al final necesitamos o son del día a día, ¿no? O sea, servicios educativos, servicios de salud, seguridad. O sea, ahorita estamos en una crisis por donde veas. Crisis de seguridad, pero crisis de salud, de educación, no hay luz, no hay agua. O sea, entonces es agravante, o sea, la manera en que pues no están haciendo nada nuestros gobernantes y nosotros somos los que podemos hacer ese cambio. O sea, esa es la única luz la esperanza que tenemos, es que está en nuestras manos el decidir a quién queremos elegir para que pueda, de cierta manera, pues empezar a hacer acciones que sí puedan combatir todos estos problemas que tenemos en la actualidad. De acuerdo. Oye, antes de irme a la primera pregunta, ahorita dijiste algo que me llamó la atención y en lo que me gustaría profundizar un poco. Hablabas de que nosotros tenemos la responsabilidad y el derecho de exigirle a nuestros gobernantes una correcta rendición de cuentas. Sí. Personalmente desconozco los medios por los cuales puedo llegar yo a exigirle a los gobernantes actuales. ¿Me podrías hablar un poquito de estos Pues mira, es mecanismos? Que, digo, obviamente se empieza desde el voto, al elegir tus gobernantes, pero hay muchas asociaciones civiles, por ejemplo, inclusive con los legisladores, por así decirlo. O sea, ellos tienen estas mesas de diálogo y acercamiento con la ciudadanía, en donde tú puedes ir a exigir o a demandar como ciertas circunstancias o ciertas situaciones. O sea, lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de la Ley Olimpia, que no sé si lo haces, o sea, sí, claro. si sabes de esta Ley Olimpia, que pues fue una ciudadana que al final... digital, ¿no? Que ella empezó como a hacer ruido y a alzar la voz sobre esta situación que no estaba legislada. Entonces, sí, o sea, al final... Tal vez el presidente pues es la cabeza del poder ejecutivo, pero también es muy importante conocer pues todo lo que se hace en la legislación, que al final ellos son los que hacen pues las leyes o de cierta manera pues los cambios que se requieren, porque al final pues la política y todo evoluciona, entonces hay nuevos intereses, por así decirlo, hay nuevas problemáticas que a lo mejor antes pues no existían. Ahora, por ejemplo, en algún momento van a tener que legislar temas de inteligencia artificial, ni siquiera se había contemplado este tema de la sustentabilidad, o pensamos que iba a llegar en 50 años, ¿no? Cuando nos tendríamos que preocupar de si no hay agua, si no hay luz, y ya vemos que, o sea, el problema es hoy. Entonces, te puedes acercar, por ejemplo, a estas mesas. Ahora también la sociedad civil está sumamente activa porque hemos visto que, digo, al final no nos podemos quedar callados ante esta situación. Entonces, sí hay varias formas y hay varios organismos con los que puedes empezar como el primer acercamiento. Y ellos, obviamente, pues ya tienen mayor injerencia a nivel legislativo con los diputados, senadores, etcétera. Perdón que te interrumpa, pero ¿cuál es el medio de comunicación? O sea, ¿cómo me acerco a un diputado? ¿En sus redes sociales? Pues mira, ¿o en internet está disponible el teléfono de su oficina? Hay algunos más abiertos que otros. O sea, hay unos muy activos ahora en redes sociales que inclusive, o sea, les puedes escribir directamente a su Instagram o lo que sea. Pero inclusive, o sea, en las páginas oficiales de gobierno, pues ahí deberían de estar como sus particulares y sus contactos para poder tener el primer acercamiento. Eso, ok. Sí. Oye, Vika, ahorita platicábamos sobre el tema de la polarización, ¿no? Cómo nos hemos ido dividiendo poco a poco, mes con mes, año con año. Sí. Cada vez existe una brecha más ancha entre unos y otros. Uh-huh. Creo que ahorita hay una guerra, al menos es lo que yo percibo en redes sociales, entre la gente que va a votar por Morena y la gente que va a votar por algún otro. Uh-huh. y el tema del voto útil también, ¿no? Sí. Yo quisiera empezar por el principio, porque creo que uno de los argumentos que a veces se usa con este afán de dividir es: la gente que va a votar por Morena es ignorante, y es que no ven, y es que los apoyos, y es que por 1,000 pesos, y es que, ¿no? Y me queda claro que no es así. O sea, yo creo que esta opinión no muestra más que una visión bastante limitada
de lo que está sucediendo, porque existe gente brillante que va a votar por cualquiera de las dos opciones. Existe gente leída, culta e inteligente que va a votar tanto por la coalición como por Morena. Entonces va más allá de un tema de ignorancia. Creo que es un tema de ideales y de filosofía. Hay mucho miedo también. Veo muchísimo miedo de que desaparezca la democracia y este país se convierta en una dictadura. Y veo muchísimo miedo por el otro lado de que, como dice Samuel García, la vieja política regrese a robar lo que robó por años, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? O sea, ¿por qué la gente sigue enamorada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de todo el movimiento que ha hecho con Morena? ¿Qué no estamos viendo que hace que la gente siga eligiendo a Morena? Pues mira, debemos de reconocer que AMLO es, con todas sus virtudes y sus áreas de oportunidad, llamémoslo así, es un animal político. O sea, por naturaleza, tiene características de liderazgo muy fuertes. Entonces, esto es lo que ha llevado a que tenga tanta presencia y tanta fuerza. Entonces, bueno, dentro de las características que yo veo que ha tenido, bueno, que ha sido parte de su éxito, es que él le ha hablado a un sector de la población demasiado vulnerable, que normalmente los demás políticos u otras administraciones no tenían ese acercamiento. Entonces ellos, pues de cierta manera, sienten ese acercamiento. Como dices, es que ni siquiera, nunca nos volteaban a ver. Y ahorita él le habla a ese sector de la población. Entonces, digo, obviamente a través de sus programas sociales, que esos programas sociales han existido desde antes de AMLO, pero él los ha sabido, le ha hecho marketing, ¿no? Que es él el que los creó y etcétera. Entonces, pero bueno, a través de los programas sociales ha tenido ese acercamiento con estas personas. Ellos que se encuentran en situaciones demasiado vulnerables dicen, oye, pues a mí nunca nadie me daba nada, nadie me volteaba a ver, entonces yo prefiero al menos estos 3,000 pesos que me depositan, que al final ya después, si lo traduces a servicios básicos, inflación, servicios de salud, o sea, ¿sabes? Ni siquiera es equiparable. O sea, antes a lo mejor se contaba, no voy a decir que con el mejor sistema de salud, pero existía el Seguro Popular, había más abasto de medicamentos, etcétera. Perdón que te interrumpa. O sea, lo que me quieres decir es, el apoyo que está dando AMLO ahorita ha sido a costa de la desaparición de servicios públicos que antes existían. No. O sea, más bien, este tema de los programas sociales sí, están en la Constitución y siempre han existido. Pero él, obviamente, se los apropió, les puso un marketing, ¿no? De AMLO es el que te da este dinerito cada mes, etcétera. Pero eso siempre ha existido. O sea, y este dinero está dentro del presupuesto. O sea, no tiene nada que ver con los ahorros que ha hecho de otras instancias o de otros recortes presupuestales en otros rubros. O sea, de hecho, más bien eso es lo que se cuestiona. Oye, si estás recortando presupuestos de A, B y C, ¿a dónde se está yendo este dinero? Okay. Que no tiene nada que ver con los programas sociales. Entonces, obviamente, pues ya es parte de que empiezas como a desenterrar de dónde está y es el cuestionamiento, ¿no? Que dices, oye, ok, está bien que a lo mejor él también, como se promueve, austeridad republicana, ¿no? O sea, ese es otro de sus eslogans muy bien conocidos, pero al final dices, oye, ¿y a dónde se está yendo todo ese dinero? O sea, inclusive, el sistema de salud nunca ha estado bien. Nunca es suficiente todo el presupuesto que se le asigna, pero ya hemos visto, o sea, que no hay medicamentos para los niños con cáncer, que hablas con cualquier doctor y te dice, o sea, está en una crisis el sistema sanitario, porque antes existía lo que se llamaba el Seguro Popular, desapareció el Seguro Popular, entonces esos 30 millones de personas que se les daba servicio, pues ¿a dónde voltean o a dónde van? Pues al Seguro Social. Y el Seguro Social de por sí ya estaba rebasado, más todos estos nuevos, este sector que no tiene a dónde acudir. Entonces, o sea, por donde voltees no hay medicamentos, pero no hay equipo, no se les da el mantenimiento. Entonces, por eso hemos visto tantos casos de tantas situaciones que dices, no puede ser. O sea, y un dato, o sea, que es interesante es que dicen que voltees a ver las prioridades del gobierno, o sea, el presupuesto, a dónde lo están asignando, y ahí es donde te das cuenta realmente los intereses del gobierno. Entonces, él no ha volteado a ver al sistema salud,
realmente el gobierno de la administración actual se ha enfocado en proyectos que realmente no son de necesidad urgente en el país. O sea, una refinería, un aeropuerto, ¿sabes? Un Tren Maya con un ecocidio impresionante. Entonces, realmente, pues una cosa es la narrativa, como dices, la polarización, lo que ven del discurso, pero otra es la realidad, o sea, los hechos. Y los hechos, pues no nos tenemos que ir muy lejos, o sea, todos hemos conocido del círculo cercano historias pero sí del sistema de salud, inclusive del tema de seguridad. O sea, antes escuchabas de, alguien le robaron o alguien secuestraron, o sea, ahora ya es círculo muy cercano, o derecho de piso, o extorsiones, o sea, muchos temas que involucran la inseguridad, que ya está muy cercano a nosotros. Entonces... Pero Vic, a ver, ¿estarás de acuerdo conmigo de que independientemente de toda esta información que conocemos, que como bien dices son hechos? Sí. Entiendo este concepto del que me hablas de la población vulnerable y entiendo que ahí se masifican muchísimos votos, lo entiendo. Sí. Sin embargo, hay gente que no. O sea, hay gente que no forma parte de este sector vulnerable, que sus servicios son privados, que recibe educación privada, salud privada, etcétera, y que de cualquier manera sigue eligiendo a Morena como su opción para gobernar, a pesar de lo que me estás diciendo. Sí. Esa es mi pregunta. O sea, por eso te digo, siento que hay algo que no estoy viendo, porque el tema del discurso y del liderazgo y del marketing político lo entiendo. El otro no, es un tema de ideales, es un tema de pensar en que México fue, o se le escarbó mucho a México en sexenios anteriores por parte de la clase privilegiada y ahora se busca más. O sea, ¿por qué? Pues, esa es mi pregunta. Mira, mi hipótesis es que sí hay una parte, o sea, ya entiendo, o sea, que como dices, el sector vulnerable, o sea, ya es como un voto duro que se tiene y que se ha comprado, por así decirlo, con este tema de programas sociales. Yo creo que la otra parte que a lo mejor tiene otro nivel socioeconómico, por así decirlo, e intelectual inclusive, una de dos, o sea, obviamente es ya aspiracionista o ellos se consideran de izquierda, por así decirlo, que realmente Morena tampoco se vende como de izquierda, pero realmente sabemos que no es un movimiento de izquierda, pero pues sí, una parte es tal vez pues ya, o sea, ideologías. Otra parte es, pues desafortunadamente, que ellos han estado beneficiados de la administración. O sea, digo, ellos al final también, pues les han dado contratos o de cierta manera, pues obtienen algún beneficio. Entonces, pues ellos son los que ciegamente van a votar por Morena. Y otra parte, yo lo he comentado abiertamente. En las elecciones de 2018 había un hartazgo o sea, empezaron a salir unos casos de corrupción que la gente realmente empezó a abrir los ojos y dijo, es momento de un cambio. Entonces, le dieron esa oportunidad a AMLO, o sea, esa gente que normalmente votaba por el PRI o por otros partidos, le dieron ese voto de castigo, por así decirlo, y le dieron como el beneficio de la duda o de la alternancia a AMLO. Entonces, pero ya ahorita es insostenible. O sea, con tantos, como dices, datos duros, con tanta información que hemos visto, pero hay gente que igual sigue pensando que no quieren regresar a los errores, a los vicios históricos del pasado, y es por eso que siguen como dándole ese voto de oportunidad al cambio, como tanto lo mencionan, ¿no? O a la cuarta transformación. Entonces... Oye, Vieca, perdón, esta respuesta me deja con mucho más norte. ¿Y este voto de castigo puede representar o puede ser a costa de la libertad del país? ¿Dirías eso? Porque, por un lado, veo este temor, como lo decíamos hace rato, de que desaparezca la democracia, pero por otro lado veo pues que el presidente siempre ha dicho, no, tranquilos, no va a pasar. Entonces, ¿cuál es la realidad? Es que, ¿sabes qué? Al final creo que la gente no dimensiona el alcance y el impacto real del voto, o sea, o de la decisión, ¿no? O sea, como que piensan que, ay, bueno, mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues otros 6 años más de Morena y pues ya dentro de 6 años vemos. Y también aquí quiero hacer un paréntesis. Estamos ante una
crisis de partidos y de candidatos. Entonces también ese es otro problema. O sea, al final la gente no se siente identificada con ninguno de los candidatos. A veces, o sea, inclusive la gente dice, pues voy a votar por el menos peor. Literal, esa es la respuesta. Porque no se siente identificado con la opción A, B o C. Pero al final, esta crisis de partidos, pues también deriva de temas de inseguridad, o sea, porque no es tan fácil que tú, o sea, hay gente muy preparada con la convicción de querer un México mejor y de trabajar por su país, pero al final dices, no, pues mejor me quedo en mi casa o desde mi vivimos trinchera. En un país en donde matan a los candidatos. Y a los periodistas, no tienes libertad de expresión, entonces esto obviamente ha orillado a que haya una crisis severa tanto de partidos como de candidatos y por eso las pocas personas que se animan a levantar la mano para poder ser un candidato, pues tal vez no sean las mejores opciones y mucho menos. Pero, y también, a ver, dentro de lo que platicábamos de por qué el fenómeno de Xóchitl Gálvez, por ejemplo, porque también, o sea, tienes que ser un candidato congruente. Y al final, cuando ya te vas a lanzar por estos puestos políticos, obviamente te van a buscar todo. Y algunas opciones que también pueden ser buenas opciones, por así decirlo, buenos candidatos, pues a lo mejor tienen ahí algo en el pasado. Y eso no los hace presidenciables o candidatos, posibles candidatos. Entonces, pues también de ahí deriva todo, ¿no? O sea, la gente dice, pues, más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces, por eso, pues también hay una parte o un sector que pues sigue pensando que AMLO, o en este caso la continuación de su cuarta transformación a través de Claudia, es la opción menos peor. Te entiendo. Uh-huh. Oye, a ver, siguiendo en este tema de entre los mitos y lo que en realidad sucede, porque luego también nos creemos mentiras y las vamos repitiendo. Yo quiero saber concretamente, y tengo la duda genuina, sí. ¿Qué ha dicho AMLO sobre el INE? O sea, ¿qué está grabado que haya opinado sobre el INE? ¿Realmente ha salido de su boca el quiero desaparecer al INE o cualquier mensaje similar? Lo mismo con la Suprema Corte de Justicia. Sí. ¿Qué ha dicho concretamente el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el INE y sobre la Suprema Corte de Justicia? Es que mira, lo hemos visto en casos similares, tanto en Venezuela, por ejemplo. O sea, en el caso del INE, lo que AMLO en su momento, obviamente lo tomó como a favor de él, porque pues ya, o sea, en la elección 2018 tuvo tanto margen de ganancia, por así decirlo, o como de voto a favor de él, que ahí no se quejó para nada del INE, o sea, o de la manera en que maneja la democracia. Pero al final, por ejemplo, todos estos cuestionamientos de si realmente están haciendo bien su trabajo, lejos de todo este plan B, o sea, hay un plan B que se menciona, su plan B es debilitar a estas instituciones, o sea, porque al final lo más importante en una democracia es los contrapesos. Entonces, al final, por ejemplo, o sea, el poder te ciega, o sea, entonces por eso es importante los contrapesos tanto en el legislativo, como en la corte, etcétera. Todos estos organismos autónomos que de cierta manera pues tienes que dar cuentas, tienes que están revisando, ¿no? O sea, qué se está haciendo, a dónde se está yendo el dinero, etcétera. La Suprema Corte, que ahorita vamos a platicar también de eso, pero en particular del INE, pues bueno, su plan es quitarle presupuesto para que así pues ya opere de una manera más local. O sea, la verdad es que es una labor titánica la que hace el INE, o sea, porque es tanto desde tramitar las credenciales de elector, como estar pues organizando todo el tema de las elecciones, capacitar a la gente que va a capacitar a los funcionarios de casilla, todo el material, tener listos los registros, inclusive para la gente que vive en el extranjero. O sea, la verdad es que lo ha hecho muy bien el INE, o sea, no se ha cuestionado la forma en que ha operado el INE y porque es un organismo descentralizado. Entonces, esto es lo que hace que pues se lleve a cabo de una manera pues más transparente y orgánica la manera en que se organizan las elecciones. Pero lo que ahora está en duda o que ya es una amenaza es, por una parte, pues el debilitamiento de esta institución por medio del presupuesto. Entonces,
están quitándole el presupuesto y esta autonomía al INE para, pues, de cierta manera también ellos poner a la gente, pues, que tiene esa preferencia por ellos. Entonces, pues, si ya no tienes a un presidente del INE que realmente sea alguien autónomo, pues ya es como cuando dicen, ¿no? Que quieres ser árbitro, pero también jugador en el partido. Juez y parte. Ajá, oye, pero el presidente ha expresado sobre alguna alternativa al INE, porque pues ¿quién va a revisar la transparencia y la legalidad de las elecciones? No ha hecho ninguna propuesta. Solo es un tema de reducción de presupuesto, que es gravísimo, me queda claro. Y a lo mejor eventualmente, o sea, como se ha visto en otros países, pues se empieza a debilitar esta institución o lo empieza a controlar a través de Secretaría de Gobierno o alguna otra institución, pero que al final el poder. Sí, o sea, al final de todos modos ya pierde como esa autonomía, ¿no? Entiendo. Sí. Oye, yo le digo mucho a César, mi novio, este tema de las encuestas, porque pues Movimiento Ciudadano ha hecho de conocimiento público encuestas donde gana Maynes y Morena donde gana Claudia y la coalición donde gana Xóchitl. Entonces yo no entiendo quién va a ganar. Háblame por favor de las encuestas, de qué tan veraz es la información, de qué tanto debemos fiarnos con las encuestas, porque debo decirte que sea por quien sea que quiera votar el ciudadano, la ciudadana, a veces uno se desanima con las encuestas, ¿no? O sea, pueden ser un elemento, y creo que es parte del objetivo, pueden ser un elemento muy desalentador para decir, bueno, pues ya va ganando tal, ya está en chino, y por mucho, más del 12%, más del 20%. Háblame de las encuestas, por favor, Pues Vieca. mira, o sea, al final las encuestas son mecanismos científicos de aproximación. Pero como todo, o sea, yo siempre he dicho, las encuestas son de quien las paga. Entonces, digo, hay obviamente diferentes maneras de hacer las encuestas, o sea, algunas son de ellas presenciales, o sea, de que van a tocar tu casa, a tu casa y, oiga, ¿por quién va a votar? A, B o C. La verdad esas encuestas no son tan confiables, por así decirlo, porque se ha visto que la gente se siente intimidada por estas personas que van, pues a pedir, ¿no? Como tu información. Normalmente dicen que hay que confiar más en las encuestas que son vía telefónica, porque ahí pues nadie sabe por quién estás votando ni nada. Pero al final, como dices, o sea, se utilizan para manipular a la gente indecisa, a la gente que todavía está decidiendo de último momento por sus candidatos. Entonces, por más que actualmente, pues, la mayoría de las casas encuestadoras le están dando, pues, el primer lugar a la continuidad de la Cuarta Transformación, todavía hay un voto oculto muy importante. Voto oculto, voto de último momento y voto de castigo. O sea, el voto oculto, por ejemplo, es la gente que tal vez por no entrar en confrontación prefiere omitir por quién va a votar. O sea, ya sabes ¿por quién vas a votar? El voto es secreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay O por Claudia y termina votando por Xóchitl, claro, o al revés. Sí, justo. O sea, porque igual, o sea, hay gente que dice, no, pues es que no quiero que me cataloguen de cierta preferencia, etcétera. Entonces, dicen algo a lo mejor por convivir, pero al final otra cosa es lo que hacen en las urnas, ¿no? Pero entonces hay un voto oculto muy importante, hay un voto de castigo, o sea, que al final pues es esta gente que de último momento despierta y dice, oye, después de haber visto los debates, pues normalmente es cuando se atacan con todo y sacan los últimos casos de corrupción, etcétera, pero a raíz de toda esta información que empiezan a recabar en esta campaña es cuando dicen, oye, pues voto de castigo porque ya estoy harto de esto, me pasó esto, o sea, inclusive ha pasado con la gente que, por ejemplo, en el huracán Otis, que dijo, no voy a votar por Morena porque, o sea, no nos ayudaron, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de castigo. Y los indecisos, que están literal en el último momento. Sí, así ya dentro de la casilla toman la decisión. Sí, casi. Entonces, yo creo que aunque en la mayoría de las encuestas tal vez hay un 10 o 15% de diferencia entre la candidata de Morena y la candidata bueno, en este caso Xóchitl Gálvez, todavía ese 15% de diferencia lo puede definir todo este tipo de voto útil o voto de castigo y así. Entonces, yo creo que no está definida la encuesta, o sea, las encuestas, y creo que la gente que quiere informarse y que quiere estar como más consciente de por quién votar,
que no se fíen en una sola casa encuestadora, entonces busquen diferentes maneras de encuestas, o sea, ya sea tanto no sé, de televisión, inclusive, no sé, Massive Caller, otras casas encuestadoras que no son tal vez, que son más nuevas, por así decirlo, sí, ¿no? que pueden no estar tan sesgadas, como Justo, algunos justo. canales de televisión que ya sabemos que son Tienen de uno o de otro, tal cual, sí, sí. preferencia política. Entonces, yo creo que para crear como un criterio propio es importante pues buscar diferentes alternativas, ya sea prensa escrita, podcast, o sea, ahorita hay tanta información, Sí. pero también tener mucho cuidado, porque por lo mismo hay también muchísima información falsa que ya, o sea, como dices, pues, ya votar, ya va a ganar, pues ya mejor ni voto o pues voto por ella, porque pues de todos modos mi voto no va a hacer la diferencia, pero ese es el grave error, que piensan que un solo voto no va a hacer la diferencia, pero pues al final si sumas todos Claro, esos votos, por supuesto. sí pueden hacer una representación de pues ese tal vez diferencia que se requiere para pues la opción A o B, o sea. Sí, totalmente. Oye, Vika, estamos ante una elección histórica, ya lo platicábamos, lo comenté yo en el discurso de la semana pasada, no solo porque el padrón electoral está compuesto esta vez en su mayoría por jóvenes entre 18 y 35 años, o sea, sí está la elección en manos de la juventud. Sí. Y además de esto, hoy tenemos 2 candidatas mujeres, eso también es histórico. Digo, existe Maynes, pues, pero Sí. sabemos que la contienda sí. se está disputando entre Xóchitl y Claudia. Y además de esto, también el padrón electoral está compuesto en gran medida por mujeres. Entonces, háblame de estos elementos que van a marcar como una diferencia en esta elección de junio del 2024. Sí. Bueno, pues, como dices, o sea, lo que sí hay que reconocer es que esta elección, por donde le veamos, es histórica. O sea, desde, obviamente, lo que está en riesgo, lo que se está poniendo en riesgo, porque, bueno, de votar por la continuidad, pues ya está en riesgo, pues, la democracia en sí. O sea, ellos han dicho que, pues, van con todo por la Suprema Corte de Justicia, o sea, en donde piensan ya quitarle pues esa autonomía y ese contrapeso a la democracia. Entonces, bueno, por una parte tenemos eso. Pero, entonces, se va a disputar, digo, obviamente es de las elecciones más importantes, sí, o me atrevo a decir que la más importante, porque, pues, vamos a tener a la primer mujer presidenta de México. De hecho, inclusive en otros países no se ha visto este fenómeno, ni siquiera en Estados Unidos. Entonces, sí va a marcar, va a ser un parteaguas para todo lo que conlleva. También cabe señalar que en un país tan machista como México, se le va a cuestionar absolutamente todo. O sea, normalmente sabemos que normalmente a las mujeres se les exige mucho más que a los hombres. Y nos autoexigimos más las mujeres, 100%. ¿no? A mí me impacta este ejemplo que ponen muy seguido de cómo en una mesa de trabajo la mayoría de los hombres expresan no se la piensan para expresar su opinión y las mujeres piensan hasta 10 veces en cómo van a acomodar sus ideas y sus palabras para que sea aprobada la idea. Entonces me queda claro que eso va a marcar una diferencia. Sí, entonces, o sea, se le va a cuestionar todo y no se le va a perdonar nada. O sea, así deberíamos de ser tan duros, tanto con todos. Claro, por supuesto. Pero aquí el problema es que sí se va a notar una diferencia por tema de género. O sea, es desafortunado, pero se va a notar una diferencia simplemente por ser mujer. Se le va a cuestionar todo, se le va a debatir todo, cuando en general deberíamos de ser así, o sea, con un hombre o con una mujer. Entonces, pero bueno, lejos de esta parte, sí va a marcar la historia de México, o sea, porque va a ser la primer mujer presidente. Entonces, de eso sí tenemos que estar como, de cierta manera, las mujeres por supuesto, muy orgullosas, claro, porque pues poco a poco se van reduciendo las brechas, se va demostrando la capacidad de las mujeres, que muchas veces está cuestionada y más en altos mandos de poder. O sea, entonces creo que en esa parte sí es algo que también debemos de estar muy orgullosos y aplaudir, ¿no? Que en un país tan machista como México,
vamos a tener a nuestra primer presidenta, inclusive antes que otros países. Okay. Entonces, eso sí está muy padre. Y por otra parte, o sea, lo que dices de los jóvenes y de todo pues este peso que representa en la lista nominal y en los votos. Pues mira, aquí tengo mis datos. Sí. No, o sea, hay que sacar los datos. Por supuesto. Pero realmente, pues el 15% de todo el padrón o la lista nominal van a ser sus primeras elecciones. Entonces, pues, o sea, hay muchos niños de entre 18 y 24 años. Puede ser que algunos ya sean sus segundas porque estaban ya casi pegados, para cumplir 18 sí. Y ves que a veces ya se les da la oportunidad Sí. de votar. Pero en general, el 15% van a ser sus primeras elecciones. Hay estudios en donde dicen que, pues, el primer ejercicio para votar, como que la gente está muy entusiasta, etcétera. Pero ya después de ahí decae, y es por eso que hay tanta apatía, que hay tanto hartazgo, lo mismo que decimos, que la gente no se identifica, y es por eso que después de tus primeras elecciones hay mucha gente que ya prefiere no votar. Pero, pues, estas primeras votaciones, por ejemplo, de estos niños, es muy importante porque es cuando deben de empezar a hacerse conscientes de lo que representa el voto y que no nada más voten, o sea, como de decir, ay, bueno, da igual, o sea, no importa, porque 15% es algo muy importante. Significativo, puede representar el triunfo o el fracaso. Claro, y es por eso que al final, o sea, es lo que decimos. O sea, tenemos una lista nominal de 99 millones de personas, más o menos. Entonces se instaura a decir, vayan a votar, o sea, independiente de por quién vayas a votar, que al menos la decisión no recaiga en un 40% de la lista nominal. O sea, tú dices, bueno, ya ganó, pero el 90% de la población votó, pues bueno, ahí sí es más parejo, ¿no? Pero si al final... Sí, cuando no anulas o no vas a votar, pues qué tan certera fue la elección, sí, ¿no? Qué tan precisa y qué tan de acuerdo al deseo de las ciudadanas y los ciudadanos. Sí, no es representativo. Exacto, o sea, tal no es cual. Representativo. Sí, entonces por eso es sumamente importante y como dices, o sea, de la lista nominal el 52% son mujeres, pero a veces, bueno, afortunadamente aquí, como dices, en su mayoría tenemos esa ventaja que las dos candidatas más fuertes son mujeres, porque también nosotras somos muy severas con nosotras mismas. Y te puedo asegurar que si las opciones más fuertes hubiera un hombre y una mujer, inclusive nosotras un gran porcentaje votaría por el hombre. Sí. Sí. Sí, a ver, también es un tema de confianza histórica, ¿no? Es complicado, digo, va a estar como muy burdo el ejemplo, pero tengo un amigo que me dice, ¿por qué tu ginecólogo es hombre y no mujer? Y yo le decía, bueno, pues porque este señor tiene casi 60 años, confió en su trayectoria, no he encontrado una mujer que tenga... Entonces, evidentemente nos encontramos ante este paso de la muerte en donde incluso las mujeres tenemos que aprender a confiar en otras mujeres, a pesar de que por años hayamos estado viendo en puestos de poder puros hombres. Sí. Oye, a ver, Vieca, ya quien quiera preguntar por sus intereses personales, pues que te escribe en Instagram. Sí, y mejor. aquí la que está aquí sentada soy yo. Entonces Claro. yo voy a aprovechar para preguntarte por temas que a mí me interesan, para que Sí. me hables brevemente y de manera muy concisa sobre las propuestas de los candidatos y las candidatas, más bien de las candidatas en estos temas. El tema que a mí más me interesa y que de hecho... El primer episodio de este podcast es sobre eso, es el tema de las infancias, principalmente de las infancias en situaciones vulnerables. Dígase niñas y niños originarios, dígase niñas y niños en situaciones de calle, díganse niñas y niños institucionalizados o en proceso de retirar la patria potestad de mamá y de papá para que sean parte del Estado. Ese es uno de los problemas que a mí más me quitan el sueño dentro de este país. Háblame un poco de qué proponen Xóchitl y Claudia con respecto a este grupo vulnerable. Pues mira, o sea, no tenemos tantos, por así decirlo, elementos para las propuestas de Claudia. O sea, más bien, ella lo que promete es continuidad. Y que hemos visto en los últimos años, o al menos en esta última administración con estos temas. O sea, ha quitado las instancias infantiles, no ha volteado a ver un elefante enorme que tenemos, con todo este elefante blanco que tenemos en México, que es el turismo sexual. O sea, no se habla de este tema y es gravísimo. O sea, estamos en primer lugar de turismo sexual, todo este tema de pornografía infantil. Sí. O sea, es algo que se tiene que voltear a ver.
Pero bueno, o sea, lejos de estos casos particulares, pues hemos visto que no se le ha dado la importancia que requiere a estos temas con el proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, las propuestas de Claudia realmente van más orientadas a la continuidad. Entonces, pues ahí ya uno mismo sabe que pues está muy vulnerable todas estas áreas y que no hay muchas propuestas como para abatir o hacer algo. ¿Y Xóchitl se ha pronunciado al respecto? Xóchitl, obviamente ella, para empezar, está muy abierta a simplemente, o sea, su caso, que es un caso que viene, o sea, ella obviamente ha estado muy de la mano trabajando, por ejemplo, con todas estas, los pueblos indígenas, con las mujeres. Ella sí es pro, o sea, se ha pronunciado de pues todos estos grupos vulnerables y de que está las infancias, o sea, todo el tema educativo viene desde la infancia y que hay tantas mujeres, como dices, o sea, madres solteras que tienen que salir a trabajar y que no tienen de dónde cuidar a sus hijos y por lo mismo, pues requiere de una instancia infantil en donde dejar a sus hijos o normalmente pues tienen que recurrir a la mamá o algún familiar para que le cuide a los hijos. Pero entonces ella sí pues se ha pronunciado de regresar todos estos temas que la actual administración desapareció por completo. Sigamos. Me preocupa el tema de la salud pública, me preocupa el tema de que la gente no está... los niños, por supuesto, estos problemas que han sucedido del medicamento a los niños con cáncer, pero hoy ya no es un problema exclusivo de las infancias, hoy es un problema que no discrimina de edad ni de condición médica. ¿Qué han comentado las candidatas con respecto al sistema de salud público? Pues mira, lo mismo, o sea, ya voy a parecer disco rayado con respecto a la continuidad. Sí, ya sea la continuidad, pero digo, pues está bien, es lo que hay, es lo que hay, tal cual. O sea, parte, o sea, de lo que mencionan, parte del presupuesto se tiene que ir al sistema de salud. Y se le asigna, imagínate, o sea, es impresionante que se le asigne mucho más presupuesto a todas estas nuevas obras emblemáticas del presidente AMLO, en lugar de irse directamente al sistema de salud. Me estás hablando de la refinería, del aeropuerto. Del Tren Maya. Entonces, y aparte todos estos proyectos se ha visto que no son sustentables, o sea, realmente son más un pasivo o terminan siendo, o sea, una deuda que un ingreso o algo que va a generar dinero al país. Entonces, para el sistema de salud, bueno, pues te digo, no, para donde voltees está pésimo. Tal vez aquí, pues la continuidad, pues digo, no hay mucho que debatir porque ellos siguen pensando que tenemos un sistema de salud casi como Dinamarca, no sé si lo logremos porque dicen que en septiembre vamos a llegar, sí. Entonces, bueno, o sea, digo, pues ahí no hay mucho que debatir ni qué decir. Y Xóchitl, ella ha dicho que va a regresar todo este tema de el seguro popular, pero a través de una tarjeta para que la gente pueda tener acceso, independiente de, porque aquí también ahorita es el tema de, ay, pero que yo no tengo seguro, o que mi seguro, mi clínica está en tal localidad, pero yo ya ahorita estoy en otra parte de la República, etcétera. Entonces, que sea como un seguro universal, independiente de en qué parte te encuentres y que, o sea, una cobertura nacional, por así decirlo, ¿no? E independiente de en qué parte te encuentres, etcétera. Y pues sí, ella se ha pronunciado, o sea, sabe de la grave crisis, o sea, yo creo que los 3 temas esenciales que le tienes que proporcionar, pues a todos los ciudadanos es salud, educación y seguridad. De acuerdo. Entonces, ella está muy orientada a combatir estos problemas. Obviamente, los retos, hay muchísimos retos. No estamos diciendo, es más, inclusive, o sea, no es de esta última administración. O sea, obviamente hay vicios históricos que se han venido acumulando y se ha hecho una bola de nieve impresionante, pero pues primero tienes que irte directo a estos 3 puntos, porque si no tienes salud, seguridad y educación, no tienes nada, ya no puedes irte, claro. No puedes empezar a ver temas de sustentabilidad, de inteligencia artificial, de inversión, de nuevas tecnologías, si no cubres los aspectos básicos. Sí, de acuerdo. Oye, y por último, un tema que a mí personalmente me preocupa, que entiendo que no sea del interés de muchas personas, sí es de mi interés personal,
es el tema del agua, número 1. O sea, en términos de cambio climático o de medio ambiente, me preocupan 2 cosas. 1, te digo, el tema del agua. Hoy volteas a ver a donde sea y todo está amarillo. No ha caído ni una gota. Estamos ya prácticamente en junio y esto sigue seco. Me queda claro que es un fenómeno de la Tierra, pues, a nivel global, pero me queda claro también que hay soluciones que puede proporcionar el gobierno, número 1. Y número 2, me preocupan muchísimo los perros en situación de calle. O sea, hay uno en cada esquina, se reproducen todo el tiempo. Las campañas de esterilización que organizan las clínicas veterinarias privadas no se dan abasto. Entonces, quiero saber si hay propuestas en estos temas. Mira, pues para el tema del cambio climático definitivo, como dices, o sea, son políticas públicas que pues ya cuando tienes el problema es cuando empiezas como a ver cómo lo vas a solucionar, cuando tiene que ser algo preventivo o tienes que empezar a buscar soluciones a mediano y largo plazo, pero que se tuvieron que haber visto desde hace más de 20 años. De acuerdo. Entonces, la situación actual es que sí, nos estamos quedando sin agua, tampoco luz, inclusive los apagones de luz, también tienen que ver con un tema, no tanto, yo no siento que es tanto del cambio climático, pero sí es de una política pública en donde derivado de la reforma energética, había sido impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, pero llegó AMLO y echó para atrás todas estas nuevas reformas, inclusive educativa, energética, etcétera. La reforma energética incluía esa apertura para que empresas en el extranjero vinieran a México para que pudieran producir energía limpia, energía barata, pues todo este tema también inclusive del petróleo, de la extracción, etcétera. Obviamente son proyectos costosísimos, o sea, yo ahí sí voy a hablar desde mi expertise y mi conocimiento, porque tenemos empresas que ganaron bloques con este tema de la reforma energética y que durante esta administración empezaron a hacer el tema de exploración, que aparte son proyectos a 10, 20 años, o sea, no es que hoy voy a empezar a excavar y mañana voy a sacar petróleo, por supuesto que no. Entonces, y obviamente son inversiones monstruosas. Y ya se van. A finales de este año dijeron, ¿sabes qué? Ganamos la licitación, es imposible en este momento hacer negocios en México porque te piden dinero para tal cosa, o sea, se van incrementando. Una cosa son tus costos operativos que tenías proyectados, pero otros son... Pero no proyectaron las mordidas. No proyectaron todo el tema de corrupción, de derecho de piso, etcétera. Entonces dicen, es imposible, o sea, nos topamos con pared, por más que tenemos la intención genuina de hacer negocios, que tiene muchísimo potencial, muchísimos recursos por explotar, por así decirlo, en México. La idiosincrasia, la burocracia, todos estos temas de corrupción, es imposible hacer negocios. Entonces, también, otro tema que en México ahorita está en riesgo, pues es todo, bueno, ni siquiera en riesgo voy a decir, no hay un Estado de Derecho en México. Entonces, por eso hay tanta incertidumbre y la gente no quiere venir a invertir a México. Sí, yo percibo como una orfandad. Sí, 100%. También, a ver, es que vamos, a eso vamos, o sea, si el procurador, que en este caso lo vemos, o sea, toda la Procuraduría de Justicia no es imparcial, o sea, porque hemos visto que pues hay nepotismo y hay conflicto de intereses con el actual fiscal y con el presidente. Entonces, lo mismo, alguien genuinamente que tiene convicciones de hacer las cosas bien, tratan de buscarte, hasta inventarte delitos que no has cometido para desistir. Entonces, también esto le pasa a las mismas empresas. Entonces, las mismas empresas dicen, oye, pues a mí, ¿quién me garantiza que el día de mañana va a pasar lo del proyecto del aeropuerto de Texcoco, que se cancela? O sea, entonces no hay esta certeza jurídica. No hay Estado de Derecho, porque al final tú dices, bueno, voy a recurrir a al Poder Judicial, a la Corte, pero si ya no hay esta imparcialidad, pues también estás desprotegido. Entonces, por eso, pues tantas empresas, o sea, se habla mucho de, ay, no, que el sexenio con mayor inversión. A ver, ojo, hay que ver las letras chiquitas. Más del 90% fue reinversión. Entonces, realmente esa reinversión... No es inversión nueva. No, esa inversión nueva fue un 3%, un 5% la nueva inversión, pero realmente
para todo el potencial que tiene México, para todo este tema de tan sonado del nearshoring, al final las empresas dicen, oye, pues no me garantizas certeza jurídica, no hay Estado de Derecho, no hay agua, no hay luz, o sea, ¿cómo me voy a venir a instalar a México? O sea, no, gracias, bye. Entonces, todos estos problemas, o sea, son políticas públicas que se tienen que atender y que obviamente pues van a traer más desarrollo a México y pues más crecimiento, y al final el impacto pues para algunos es directo, para otros sí es indirecto, pero pues beneficia a todos, ¿no? Entonces, y todo este tema, por ejemplo, de los perritos, etcétera, pues digo, hay obviamente proyectos que dicen, pues mira, o sea, sí me enfoco, pero como decimos, primero tengo que garantizar los servicios básicos. Sí, amigas y amigos, nos va a tocar a nosotros rescatar a los perritos, ¿ok? Pónganse truchas. No, yo creo que esto sí lo puedes trabajar, pero desde un nivel más local. O sea, por ejemplo... No, a ver, forma parte también del que la ciudadanía se involucre en los problemas que le interesan, o sea, 100%. Me queda claro. Sí, o sea, yo creo que ahí sí lo puedes tener más acercamiento, o sea, desde empezar con una asociación, por ejemplo, y que la misma asociación pues tenga ese acercamiento con la alcaldía o el municipio para ver de qué manera puede apoyar, por ejemplo, con esterilizaciones o algunos financiamientos para... inclusive pues todo este tema, ¿no? De los perritos, etcétera, o albergues, etcétera, campañas de vacunación. O sea, hay muchos temas que se pueden trabajar, pero yo creo que aquí, o sea, lo más importante, mira, o sea, dentro de este hartazgo y de esta crisis de partidos y de candidatos, desafortunadamente, lo mismo. O sea, primero tienes que resolver tema para después irte a lo demás. Entonces, aquí, o sea, primero es sí o sí votar, o sea, eso no está en discusión. También, no, o sea, no puedes criticar o no puedes juzgar, de cierta manera, desde tu casa, en tu sillón, o porque te fuiste de vacaciones cuando sabías. A ver, las elecciones se saben casi que... Desde la elección anterior. Desde la elección anterior, cuando te va a tocar votar. Sí. Entonces, la verdad es que a menos que sea realmente una causa de fuerza mayor o algo de emergencia. Hay que estar en México para votar y hay que estar en su ciudad para votar. También ese es otro tema súper importante, porque tengo casos de conocidos, ¿no? Pues por ejemplo, yo ya vivo en Ciudad de México, pero mi INE todavía... Porque pasa, tu INE todavía es la de la casa de tus papás o de que no la cambiaste, pero todavía es peor cuando estás en otro estado. Hay unas casillas especiales, pero la verdad es que son súper poquitas las boletas que se asignan para estos casos en particular. La información es bien concisa. Acércate el 2 de junio al domicilio que está escrito en tu INE, se acabó. No le busques, no te vayas de viaje. No, o sea, es el día en el que más responsabilidad tenemos con respecto al futuro de nuestro país. Está simple. 100%, o sea, y es lo que dicen, pues voy a votar en la casilla especial, y después empiezan a hacer estas campañas mediáticas de enojadísimos, pero es como, oye, esas boletas eran para casos muy específicos o de una emergencia extraordinaria, pero realmente si tú ya sabías, pues te vas ese fin de semana, te regresas a visitar a tus papás, comes con ellos y vas a votar. Claro. Punto. Oye, Vika, pues te agradezco muchísimo. Nos quedamos ya sin tiempo. La verdad es que este tema da para muchísimo más. Pero creo que se ha compartido como parte de la información más importante que necesitamos saber para este 2 de junio. Yo te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo de estar aquí. Te pido que nos compartas tus redes sociales. Tu Instagram me parece que es privado. Bueno, lo voy a abrir. Para este podcast lo voy a abrir para que... seguro habrá gente que quiera conocer más de tu trayectoria, de lo que haces, de tu participación como ciudadana. Y nada, no, al contrario. Tus redes sociales. Pues, obviamente, muchas gracias por la invitación, Sofía. Yo estoy encantada de poder platicar un poco más. O sea, hablo desde mi experiencia, pero también hablo como cualquier ciudadano que está muy preocupada por la democracia de su país, de lo que se está jugando y lo que está en riesgo en este momento. O sea, no necesitas... convertirte en un experto en política para saber lo que está en riesgo. O sea, y aparte, los datos y las cifras están ahí. Entonces, no hay que hacernos ciegos o no hay que hacernos apáticos ante algo que a lo mejor dices, pues no hay medicinas en el IMSS. Pero al final, tú no sabes
si directa o indirectamente esas medicinas las va a necesitar algún familiar, alguien cercano a ti, algún trabajador, etcétera. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es la participación ciudadana, no dejar de votar, o sea, hacer ese compromiso con México y sacar la casta por nuestro país. Eso es lo único, es nuestro poder, pero es el poder más grande que tenemos todos los mexicanos. Mis redes sociales me encuentran como Vieika, JQ, y pues ahí adelante, les puedo contestar todas sus preguntas, inquietudes y ahí, seguir hablando del tema. Ahí les ponemos las redes sociales de Vieika. Sí. Gracias por sintonizar este episodio. Les prometo que no va a pasar tanto tiempo para el siguiente. Gracias por estar aquí. Escuchen también los episodios anteriores, pónganse al día y nos vemos muy pronto. Bye.